Bien, hermanos, eh, vamos a leer la palabra del Señor en el libro de Segunda de Pedro. Y vamos a leer capítulo 3, capítulo 3, el versículo 15 en adelante. Dice la palabra del Señor: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Mire, me agrada esta parte de San Pedro porque es como un epílogo, toda esta segunda epístola que Pedro está escribiendo, es como la continuación de, del interés que él tiene por la pureza de la vida, por la pureza de los valores cristianos que cada hermano debe tener. Y ustedes pueden ver que los tópicos, ¿verdad? Desde el inicio, Pablo comienza a convencernos de que realmente somos nosotros especiales, que somos delante de Dios, somos especiales, que no somos cualquier cosa, que nos ha dado eternidad en nosotros y nos ha escogido para una función muy importante, para que seamos portadores de luz. Pero también nos previene de que hay cosas en nuestro entorno que pueden perdernos, que pueden quitarnos esa posición que tenemos tan importante delante del Señor. Cosas como lo que ocurre con las falsas doctrinas y los falsos profetas. Los falsos maestros, los falsos profetas no están ahí por casualidad. Algunos ni siquiera se dan cuenta que están siendo utilizados para perdición. Algunos piensan que en verdad están haciendo algo bueno, que están contribuyendo con el reino de Dios, pero sus enseñanzas lo que hacen es desviar al pueblo de Dios. De ahí que Pedro está interesado en que conozcamos nosotros la palabra, la verdadera palabra del Señor. Y dice aquí que hay cartas, que hay libros que son un poco difíciles de entender. Y en verdad, cuando leemos, por ejemplo, Romanos,
Romanos es uno de los libros que requiere paciencia e interés para poderlo entender. Hay escritos en Romanos, el mismo Gálatas también, son libros que requieren tener un profundo interés y precisamente Martín Lutero escribe un comentario acerca de Romanos y Juan Calvino escribe un comentario acerca de Gálatas. La vez pasada les decía que son uno de los libros donde los indoctos e inconstantes pues patinan. Y hay mucha explicación, hay mucha literatura que trata de encauzarnos para entender y hay cosas que necesitamos ayuda para lograr descifrarlas, para lograr encontrarnos con las herramientas necesarias para interpretar qué realmente está queriendo decir el Espíritu Santo, tanto en el libro de Romanos, en el libro de Gálatas, y si es en Apocalipsis, le digamos, porque es un libro eminentemente enigmático y lleno de una gran cantidad de ventanas escatológicas que necesitaríamos realmente tener un conocimiento serio, profundo acerca de escatología. Entonces, cuando me encuentro aquí que estas epístolas de Pablo dice que los indoctos y los inconstantes las tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Y les hacía este comentario precisamente a otros pastores, tomando en cuenta también lo que ocurre en el libro de Ezequiel. El libro de Ezequiel, que es en el Ezequiel capítulo 37, creo que es que está, que los mormones, por ejemplo, toman ese capítulo 37 de Ezequiel y ellos lo usan como la base bíblica de su existencia. Y no precisamente, no precisamente el Valle de los Huesos Secos, sino partiendo del versículo 15 del capítulo 37 de Ezequiel, que habla de Judá e Israel. Y, y leyendo aquí la parte que corresponde al versículo 18 y 19, les digo esto porque tuve la oportunidad de escuchar a unos predicadores de los testigos de Jehová, unos elders, y al fin y al cabo discutimos mucho acerca de teología. Ellos, ellos eran muy estudiosos. Y cuando yo les pedí una base bíblica de la existencia de ellos y del libro del Mormón, entonces ellos me llevaron a Ezequiel. Y dice, he aquí yo pongo el palo de José, que está en la mano de Efraín, y a las tribus de Israel, sus compañeros, y los pondré con el palo de Judá, y los haré un solo palo, y serán uno en mi mano. Esa es la base fundamental de la existencia del libro del Mormón. Desde ahí salimos y entonces comenzaron a interpretar y a introducir a Nefi, a Alma y a Éter en estos versículos. Y yo les digo, no tiene sentido, no tiene sentido
Aun cuando uno lee el libro del Mormón y encuentra la existencia de Moroni y de Nefi, que ellos dicen que vienen de la tribu de José. Entonces, cuando hacemos el estudio comparativo, ¿verdad? Para poder encontrarnos con esta verdad, y le digo, bueno, pero aquí está hablando de dos palos, y está hablando de un palo que tiene que ver con José y otro que tiene que ver con Judá. Y le digo, explíquenme cuál es la escritura de José. Porque cuando habla de palo, está hablando del palo que sirve para enrollar el escrito, ¿verdad? Hablan de palo, están hablando de una escritura. Entonces están hablando que por un lado hay una escritura que depende de Efraín, de José, y la otra escritura que depende de Judá. Dice, y los palos sobre que escribas están en mano delante de tus ojos, y los palos sobre que escribas estarán en tu mano delante de tus ojos. Y le dirás, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones, a los cuales fueron, y los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra, y haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. Entonces, cuando miramos todo esto, nos remontamos al momento mismo de la división del reino del norte con el reino del sur y a ver por qué razón se queda Efraín en el reino del norte y por qué Judá toma el reino del sur y por qué quedan tres tribus en un lado y quedan nueve tribus en otro lado y cómo logran atraerse a sí mismos, cómo logran llegar a tener la oportunidad de ser una sola nación y ya no divididos, ya no separados, como están ahorita, que están unidos y la gente habla de los judíos, pero en verdad quiere hablar de los israelitas. Casi nadie dice israelitas, pero la gente dice los judíos. Entonces, miren como una interpretación como a la fuerza, como para que un versículo diga a la fuerza lo que yo quiero que diga para sostener mi propia doctrina. Desde luego, leer esto con lo que dice Pedro, que los indoctos y los inconstantes tuercen la escritura. Entonces, precisamente, el tema que les di para que hicieran análisis es por qué el hombre estudia teología. ¿Por qué el interés de estudiar teología? Precisamente porque no basta con la buena intención de, de querer enseñar la Biblia. Si uno, para poder enseñar la Biblia, debe de conocerla y debe de conocer la Biblia desde el punto de vista histórico y con su contexto, desde el punto de vista escritural y la Biblia también conocerla desde el punto de vista contextual, litúrgica, y porque todo esto son insumos que necesitamos para tener un concepto amplio y concreto del estudio que estamos haciendo. Tomar un versículo aislado y obligarlo a que diga lo que yo quiero, eso no es correcto. Un texto sin contexto no forma una doctrina.
Y en el caso de los testigos de Jehová, ellos forman, por así decirlo, le dan sentido e importancia al libro del Mormón, y más que al libro del Mormón, a la otra obra que ellos manejan, que es Doctrinas y Convenios. Entonces necesitamos ubicarnos en un estudio concienzudo, claro, de la palabra de Dios, y la teología nos ayuda para eso. Quiero escuchar a los hermanos que ya han terminado el análisis, que si me pueden dar una explicación de ese análisis. Tengo aquí un listado de hermanos que ya me entregaron el, el trabajo, que me entregaron la tarea. Y no sé si están conectados aquí ahorita, pero me gustaría escuchar para avanzar, porque hoy, esta noche sería la última clase de esta materia, y por eso quiero aprovechar el tiempo. Y voy a ver si el de hermana Suyapita me puede dar así, a grosso modo, hermana, eh, ¿qué entendió usted de este numeral 3 de por qué el hombre estudia teología? Hermana Suyapa, ¿me oyen, hermanos? ¿O no me escuchan? Bendiciones, sí, sí, bendiciones. Bueno, Dios le bendiga. Bendiciones. Amén. Amén, amén, hermana. Bien. Bueno, según la tarea que nos dejó, ¿verdad? Porque el hombre estudia teología, el análisis que yo le envié, ¿verdad? Le escribí que el hombre estudia teología porque busca la verdad con respecto a Dios, su fe y destino propio. Ujú, Entonces, la teología se puede describir como la ciencia que trata de nuestro conocimiento de Dios y de las relaciones del Creador con el hombre. Entonces, muchas veces surgen muchas dudas con respecto a Dios, con respecto a ciertas doctrinas también, ¿verdad? Entonces, pienso yo que por eso es la importancia de estudiar teología, ¿verdad? Entre más estudiamos un tema, surgen más preguntas. Entonces, para poder dar respuesta a esas preguntas, es ahí donde donde uno se auxilia de la teología, ¿verdad? Claro está que Dios es quien da la sabiduría, da el conocimiento, ¿verdad? Y el Espíritu Santo es el que hace que nosotros podamos entender y comprender la palabra. Pero también acudimos, ¿verdad?, a hacer estudios más profundos para poder conocer más y, y dar respuesta a muchas personas que tienen conceptos erróneos en cuanto a la fe, en cuanto a Dios, ¿verdad? Para dar una respuesta bien fundamentada. amén. Gracias, hermana. Gracias. ¿Alguien más? Está la hermana Patty. Amén, hermano. Sí, hermana. ¿Usted qué me Bueno, dice? y No le permítame. escuchamos. Sí, Ok. Dice de que nosotros como seres, ah, ¿me escucha? sí, hermana. Ok. Dice que nosotros como seres humanos por naturaleza no estamos conformes con la Ujú, información que recibimos, sino que siempre queremos más. Y entre más leemos, más queremos saber, como que nos inquieta llegar a la profundidad de lo que nos quiere decir la palabra. Entonces buscamos más a profundidad y obtener un objetivo claro de lo que la Biblia nos quiere dar a entender para nosotros aprender
y Sí, no vivir engañados ni ignorantes, ni que nadie nos engañe con respecto a lo que Dios quiere decirnos a cada uno de nosotros, realmente lo que Él tiene para nosotros. Así que es una relación que debemos de tener nosotros como hijos de Dios, y debe de haber como esa inquietud de interesarnos a profundidad lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Bueno, yo cuando leo la palabra y no le entiendo algo, yo trato de investigar en diccionarios, leer otros libros que me llevan a una dirección, y que a la larga uno se da cuenta de que entrelazan uno con el otro. Entonces ahí nosotros podemos ver la verdad directamente que Dios tiene para cada uno de nosotros. Es lo que yo puedo compartir, pastor. gracias, mi hermana. Muchas gracias. Y la hermana Jessica nos puede decir algo. Hola, Amén, hermana. hola. Bueno, siento que es importante, ¿verdad? Para nosotros los seres humanos, porque necesitamos comprender pues la Biblia, necesitamos comprender las escrituras, ¿verdad? De manera ya más profunda, más ordenada, no solo como textos que están aislados, sino más que todo como un mensaje, ya sea completo, puede ser coherente, donde hay muchas expresiones bíblicas que no deben así como interpretarse de forma literal, sino que debe de ir la forma espiritual. Y la teología siento que nos ayuda a descubrir ese verdadero significado para evitar esas confusiones, las falsas doctrinas que hoy en día están siempre, ¿verdad? Al alcance. Entonces debemos de tener cuidado, ¿verdad? Estudiar las escrituras para que nadie nos vaya a, a decir cosas, ¿verdad? Que no sean así, sino que nosotros tengamos ese conocimiento claro para no ser engañados. Eh, Puede ser que también la teología organiza las verdades bíblicas para la iglesia, para cada uno de nosotros, para que haya una claridad, ya sea en un mensaje, en una palabra, y que pueda responder a aquellos desafíos, ¿verdad?, que se dan en cada momento. Solamente. Gracias, mi hermana. Bien, muy bien. Están acertados los hermanos. Eh, la verdad es que el estudio razonado acerca de la revelación de Dios, que es la teología, nos ayuda a tener un concepto más completo y más integral, de que nosotros eh, sepamos que lo que estamos recibiendo de la palabra, que lo que estamos recibiendo de los mensajes, nos está edificando, nos está llenando y estamos creciendo a la medida de la estatura de Jesucristo. Pues es exactamente la duda está ahí. En verdad, estas palabras que estamos recibiendo, estos mensajes donde agarramos una palabra aislada y le damos con una cantidad de significado, y cada día que leemos esa palabra encontramos un significado nuevo y cada predicador le da un significado a eso. Y entonces encontramos una gran cantidad de cosas que nos están desviando o están haciendo que crezcamos, que sobrevivamos, y a veces es así como cuando uno está comiendo algún tipo de comida y uno no sabe cuándo esa comida le está haciendo daño. Hay veces que la comida hace daño inmediato, pero hay otra comida que le va haciendo daño poco a poco.
y por dentro va afectando el cuerpo. Pues también así es la parte del estudio, de la enseñanza. Hay alimentos que van formando un concepto y como dice un predicador guatemalteco de la Iglesia Príncipe de Paz, hablando precisamente de la conciencia, él hace un estudio acerca de los valores éticos del cristiano e incluye en ese estudio el valor de la vida, que no es ético, sino que el valor de la vida, que es un valor que es tanto espiritual como jurídico, como un valor, como el máximo valor que debe de preservarse y por cual tenemos que trabajar. Pero dentro de ese estudio, el hombre habla acerca del aborto, precisamente, y le da un contexto al aborto y hace un estudio de lo que piensan ciertos grupos sociales del aborto, donde lo aceptan, donde lo tutelan, donde lo defienden, con respecto a, a lo que dice el libro de Éxodo 19, cuando habla, dice que no matarás, es uno de los mandamientos. Entonces, este hermano que hace ese estudio, pues hace todo un desglose de la vida, de la vida, de la concepción misma, y comienza a hacer una comparación con lo que dice el Señor. Y dice, podíamos llegar a tener una fuerte conciencia como tienen los ateos, como lo tienen aquellos que creen que el fin justifica los medios. Una fuerte conciencia donde no le damos un sentido de valor moral a lo que leemos y que no nos puede afectar en lo que pensamos y en nuestras propias posturas de la vida. Dice, podemos crear ese tipo de conciencia fuerte y creer que tenemos toda la razón, que porque leemos, que porque estudiamos, tenemos toda la razón. Y miramos de menos al que no lee, al que no estudia, como si no tuviera nada de razón. Pero a donde quiero llegar con esto es que precisamente hay un interés de que la verdad de Dios nos haga crecer sanos, nos haga crecer bajo ese propósito y ese perfil de Dios. Realmente soy lo que Dios quiere que sea. Estoy viviendo lo que Dios quiere que viva, o estoy viviendo bajo el concepto de un hombre, bajo el concepto de una organización que dicen que hay que hacerse de esta manera. Les voy a poner un ejemplo. Los testigos de Jehová tienen 64 puntos de discusión. Son 64 puntos dogmáticos. Y ellos claramente dicen que tienen una escuela dogmática. Y esos dogmas son dogmas cerrados, rígidos, no pueden desviarse de ahí. Pero dicen ellos, bueno, no existe infierno, no hay infierno, no hay resurrección. Y tienen una base en la palabra de Dios, pero más que en la palabra de Dios, es en la interpretación, y más que en la interpretación, es en el significado de una palabra griega, la palabra Hades, y de la palabra Seol, y hacen una conjugación de esas palabras. Y hablaba con una señora norteamericana que es líder aquí en la iglesia, en la Testigos de Jehová. Cuando yo le pregunto esto, me dice, no, es que así es. Y le digo, ¿así es porque usted lo dice o así es porque gramaticalmente así se traduce esta palabra?
Bueno, así me enseñaron a mí y así lo creo yo. Ah, pero usted no habla griego entonces. No, yo no sé griego. Yo lo que sé es que el Hades y el Seol lo traducen así en mi congregación y así lo voy a creer. Entonces, mire que no hay oportunidad de que usted investigue en otro lado, que usted hable con un lingüista, con alguien que habla el griego koiné, el griego común antiguo, para entender que hay otra palabra que se llama gema en el griego. Y ese gema está hablando precisamente de un infierno. Y en el original es cuando usted lee el Nuevo Testamento en el griego original, va a encontrar que dice literalmente infierno. Si Jesucristo dijo, habló del infierno. Dice, es mejor que entres sin un ojo al reino y no que te vayas completo para el infierno. Y habla, ahí será el lloro y el crujir de dientes. El Señor mismo está hablando de eso. Entonces, precisamente, esas interpretaciones cerradas y yo le tengo mucho temor a los mensajes donde se agarra una palabra y se interpreta y se le da un significado. Ya puede ser un significado tipo sombra, representación, puede ser un símil, pero cuando alguien me agarra un versículo y comienza a desglosarlo y comienza a traer figuras literarias, figuras retóricas y ponerlas en la mente del oyente como que si fuera palabra de Dios, yo tengo mucho temor de eso porque entonces a la palabra de Dios se puede torcer y se le puede agregar insumos que nos pueden perder. Y entonces mucha gente camina todo el tiempo perdida, pero es que la palabra que está recibiendo es una palabra que lo pierde, lo trastorna espiritualmente. La teología nos ayuda a tener un concepto sistemático, el estudio sistemático de la palabra, de llevar un orden, de no darle un significado a lo que no tiene significado, el significado literal, la traducción, el enfoque debe de mantenerse. Entonces, la teología me ayuda. Entonces, ¿por qué estudio teología? Porque no estoy conforme, porque necesito asegurarme de estar nutriéndome correctamente. No basta oír a otra persona. Y si no ha tenido la responsabilidad de orar, de estudiar la palabra, de estudiar a otros hombres que dicen de este texto. Miren, yo aquí tengo en mi Biblia precisamente cerca de San Pedro, tengo un pequeño estudio que hice así a mano. Estaba leyendo precisamente, viendo esto de los indoctos y de los inconstantes. Que los inconstantes le llama Salomón simples. Ahí en Proverbios capítulo 1, del versículo 1 hasta el 5, habla de los simples, de los sabios. Y dice, ¿para qué? ¿Para qué puede servir? Dice que para los que son sabios, para los que son simples, para los que necesitan conocer el temor de Dios. Entonces miremos aquí, hermano. Por un lado dice que toda verdad espiritual está declarada de tal manera que requiere interpretación. Y precisamente cuando hablamos de la verdad escritural es la que me libera. No toda palabra me libera, no toda palabra es verdad, sino la verdad escritural es la que me libera. Además de que la teología es necesaria porque la iglesia misma necesita tener un fundamento de erudición, de sabiduría, para
para ayudar a los cristianos a tener una regeneración sólida, nutridos en la palabra, en el estudio de la palabra de Dios. La iglesia debe tener claro su papel, su rol con respecto a la enseñanza. Quiero llevarlo más abajo, porque sí es importante cuando tenemos la oportunidad de escuchar a otros, a otras personas, no que nos den una interpretación así aislada, sino un estudio, como decíamos en homilética, ¿verdad? Un estudio temático. Tomamos el, el capítulo, leemos el capítulo, lo estudiamos, buscamos la idea central, buscamos qué nos quiere decir Dios en ese capítulo. Dice, el hombre estudia teología porque no está satisfecho en visualizar la Biblia como una colección. Y dice, y es interesante, porque encontramos nosotros que, dicho sea de paso, la Biblia no está organizada cronológicamente. Cuando, por ejemplo, el Antiguo Testamento fue organizado, Esdras y los compañeros de Esdras lo armonizaron, pero no en el sentido de darle una orientación cronológica. Más bien lo organizaron de forma de que se supiera dónde estaban los escritos, dónde estaban las profecías. Entonces se hace una separación según el tipo de escritura. Si fuera así por tiempo de escrito, de aparecimiento, entonces ubicaríamos a Job allá antes que otros libros, porque Job es el libro más antiguo que se ha encontrado. Ahora, como decía la hermana, con respecto a que el hombre necesita conocer más, quiere conocer más. El hombre quiere conocer más de Dios, más de su palabra. Y encontramos aquí más abajo, dice, el hombre requiere entender cada verdad recibida con relación al todo. Esto es la tarea de la teología. Por eso es que el estudio de la teología ahora está asociado también al estudio de la arqueología, asociado al estudio de la historia, de la paleontología, que son materias de las cuales se ayudan. Porque, por ejemplo, se han encontrado hallazgos eh, acerca de ubicación de las sepulturas de los antiguos, la ubicación de la sepultura de Raquel, por ejemplo, de sepultura de Rebeca, por ejemplo. Se han encontrado últimamente y estos hallazgos vienen a confirmar de la existencia. Inclusive se encontró eh, hallazgos de la vivienda de Josué. ¿De dónde está Jericó? Que todavía está Jericó, ¿verdad? Y todos estos hallazgos, ¿verdad? Vienen a contribuir al estudio. Y precisamente que parte del estudio, cuando usted va a estudiar, por ejemplo, va a sacar una maestría, porque ahora la teología tiene especialidades. Entonces, una maestría en artes y religiones, hay una maestría en teología sistemática, hay una maestría en historia bíblica,
Pero cuando usted va a estudiar una maestría, lo más seguro que los primeros 5 módulos que lleve usted, dentro de ellos va a llevar antropología. Mire, antropología. Luego usted va a llevar neumatología, cristología y va a llevar soteriología. Y tiene que llevar, está obligado a llevar arqueología bíblica. Entonces, tal vez no va a tener todos los insumos ahí, pero hay libros con ilustraciones claras de todos los hallazgos que se han tenido y que muestran los usos y costumbres de los pueblos antiguos con relación a la palabra de Dios, cómo la palabra de Dios es respaldada. Entonces, aquí nos encontramos que poco a poco vamos saliendo de la duda y del interés de conocer más. Yo al menos quiero conocer más de Dios, más de su palabra. Paso con necesidad de comprender ciertos textos. Yo me quedo patinando y en ciertos versículos que yo no le encuentro claridad y yo no me quedo ahí, yo estoy buscando hasta que encuentro la dirección del significado de ese versículo. Yo paso, yo sigo, si no, ahí me quedo. En cierta ocasión estuve haciendo un estudio de San Marcos y me estuve leyendo San Marcos casi como 2 semanas completas. Lo volví a repetir hasta que encontré el sentido. Y no fue que encontré el sentido que lo hallé en otro libro. No, estaba impresionado por San Marcos, capítulo 6, que me tuve que someter a un ayuno y oración para que Dios me revelara qué quería decirme en ese San Marcos 6. Entonces, cuando usted está preocupado por escuchar a Dios, porque Dios le muestre, le revele, y de esa manera usted se consagra para oír a Dios, para que Dios le abra los ojos, yo estoy seguro que el Señor se va a encargar de no dejarlo en ignorancia y le va a revelar. Era tan impresionante en el momento que yo logré abrir mis ojos espirituales y meterme en ese San Marcos. Era y yo terminé quebrantado, llorando. Dios realmente desea que le busquemos con mucho interés, con mucha intensidad, que busquemos su palabra, que le busquemos en oración y en ayuno, eh, por conocer más de su palabra, más de su revelación. Entonces, cuando comencé a leer precisamente esta alimentación de los 5,000, mire, dice que yo podía mirar la gente sentada, la gente acostada de 50, de 100 en 100, y ver a los siervos de Dios entregarle la comida a los discípulos y encontrarme con una verdad acerca de que la iglesia de Jesucristo, si quiere ser alimentada correctamente, debe tener disciplina, debe tener disciplina y debe aprender a escuchar a quién le va a alimentar. La palabra de Dios dice que ellos pudieron entregarle comida a todos de ese poquito que tenían y aún les sobraron 12 canastas de todo lo que había en abundancia. Y ver aquella multitud en aquella gran loma y todos recostados, sentados en el suelo esperando recibir su comida. Y yo, mientras estaba en ese momento, Dios comenzó a revelarme muchas cosas. Y de hecho hay muchas verdades que yo he encontrado en la palabra que solo en ayuno y en oración las he logrado recibir, no en otro momento. Yo les sugiero, estudiar teología es importante. Y si vamos con el anhelo de que Dios nos hable,
de que Dios nos construya, de que de lograr entender esta palabra, de meterme en ella con tanta vehemencia, con tanto interés, de amar esta palabra. Yo quiero tener la seguridad de que conozco esta palabra para poderla predicar. Eh, y precisamente porque cada tiempo, cada época tiene su desafío y cada día están saliendo nuevas modalidades, nuevas doctrinas y uno no puede quedarse atrasado. Debe de conocer más la palabra de Dios. Solo póngase a pensar Jesucristo que se enfrentó con el mismo diablo. ¿Y cómo lo confrontó el Señor? No discutió con él, no alegó con él. No, solo tomó la palabra. Con la palabra lo venció. Así que los teólogos de cada época son responsables de afrontar los ataques de las filosofías anticristianas y de brindar orientación positiva a los pensadores laicos, o sea, a los hermanos que no son pastores ordenados y a los líderes de la iglesia, ayudándoles a formular el mensaje de la palabra de Dios de tal forma que pueda ser entendido en cada generación. Tenemos la obligación como iglesia de tener un mensaje entendible, no tan sofisticado, pero un mensaje entendible, un mensaje que no pierda el fondo y la inspiración del Espíritu Santo para la iglesia. De lo contrario, podríamos caer en herejías y en herejes. Y el estudio doctrinal de la teología, por ejemplo, nos ayuda a combatir los errores doctrinales, las herejías, ¿verdad? Las posturas falsas y tergiversadas. Es la doctrina. ¿Preguntas, hermanos? ¿O aportes? Buenas noches, pastor. Bendiciones, nuevos hermanos. Dios les diga. Eh, muy interesante, pastor, este tema sobre la teología. También podríamos agregar que muchas personas, bueno, nosotros como cristianos estudiamos las escrituras porque queremos conocer más de Dios, porque queremos aprender, pero en algunas ocasiones hay personas que también estudian la Biblia o la leen para, en algunas ocasiones, para querernos confrontar a nosotros mismos con la misma Ujú. palabra. Usted mencionaba Satanás, cómo utilizó la Biblia para querer confrontar a Jesús. Sí. Entonces, no solamente nosotros como cristianos la leemos, sino que otros también la leen como para, con la misma palabra, querernos confrontar o confundir sobre lo que nosotros creemos. Entonces es muy importante también conocer la palabra y en esos momentos pues actuar como usted lo mencionaba, como Jesús lo hizo, con tranquilidad y con la misma palabra también responder. Sí, hay veces que necesitamos sentarnos un poco, leer la Biblia, pero también necesitamos orar, orar, así como oro para que Dios me quite este dolor de garganta o para que Dios me ayude económicamente, o oro para que el Señor me ayude en mi familia, que son necesidades reales, pero también hay una necesidad muy espiritual, es orar para que Dios me revele su verdad. Orar para que Dios me revele su voluntad. Orar para que el Señor muestre su misericordia. Orar para que Dios abra mis ojos espirituales, mis oídos espirituales. Eh, Creo que la mejor oración es cuando queremos que el Señor nos ayude a entender más y mejor su palabra. Cuando usted comienza a orar y a buscar de Dios
y ayunar y hacerlo con mucho interés eh, por la palabra del Señor. Entonces comienza usted a mostrar el carácter correcto para que el cielo se abra a su favor. El carácter correcto. Aquí tenemos bueno, hay 3 puntos sobre los valores de la teología. Uno es que si necesitamos una sana predicación del Evangelio y la gente necesita ser conmovida por esa predicación sana. Lo otro es que el crecimiento cristiano, ¿verdad? Requiere de un conocimiento sólido, es factor primordial para crecer sólidamente. El tercer factor, ¿verdad? Es el que relaciona con el intelecto y la comprensión de las verdades de Dios y su salvación, según han sido reveladas en las Escrituras. O sea, es lo que está en la Escritura. ¿Por qué hablamos mucho de estos nuevos predicadores que están diciendo, Dios me habló, Dios me dijo anoche, Dios me dijo acá? Escuchaba a una hermana decirme, el Señor me habla todos los días y me dice qué tipo de ropa quiere que me ponga. Y eso me pone a pensar a mí, que si el Señor le dice a alguien qué tipo de ropa se ponga, pero su casa tiene un desorden, no es más importante el ordenar su casa que la forma de vestirse. Así que yo voy a agarrarme fuertemente de la verdad total de Dios, según ha sido revelada en esta palabra. Y si hay algo que interpretar, si hay algún texto oscuro, yo voy a ir a buscar la herramienta necesaria eh, para encontrar esa verdad. La teología también ayuda, perdón, hermano, la teología también ayuda a tener lo suficiente para proclamar la palabra de Dios, hacer un trabajo misionero, un trabajo misionológico, requiere tener conceptos claros de por qué vamos a un lugar, de cuál es la, el- la función más importante de un misionero. ¿Por qué voy a un lugar? ¿A qué voy? Entonces, en cuanto en la teología y en el desarrollo doctrinal, porque uno va a comenzar nuevas obras, a comenzar nuevas iglesias, nuevos campos, y llevarlos desde su nacimiento con un cimiento correcto, con un fundamento correcto, de tal manera que llega a nivel de crecimiento, y es tan fuerte el crecimiento porque también es fuerte la raíz, el fundamento que ha tenido. Y así hay muchas personas que han tenido grandes batallas, grandes conflictos en la vida, pero no desmayan, no caen, porque su fundamento doctrinal es serio, es formal y ha formado convicción en su mente. En tercer lugar, el estudio de la teología sistemática sirve de protección contra la herejía, contra cada doctrina falsa en boga en cada época. Resulta falsa precisamente porque es una desviación de la verdad claramente revelada. Cuando yo desvío la palabra, alguien me decía, quiero que me explique claramente la doctrina porque yo no quiero que sea torcido.
Y le digo, ¿y usted cómo sabrá que la doctrina que yo estoy dando es la correcta? Ah, no, me dice, yo, todo lo que usted dice, yo lo analizo. Entonces ya tiene usted conceptos previos. No me dice, pero soy capaz de ver qué es, qué es lo correcto y qué no es lo correcto. Bueno, le digo, necesitamos un poco de humildad para entender que necesitamos la ayuda de otros, pero también debe haber un interés de parte mía por encontrar la verdad. Como dice la Biblia, busca la paz y no la vendas. Busca la verdad. Y en esta de la desviación, nadie va a aceptar que está desviado. Los herejes no aceptan que son herejes. Ellos creen tener la verdad. Y inclusive se dice que uno de los requisitos para reconocer una herejía, una secta, es cuando se atribuyen que son los exclusivos en tener la verdad. Así que necesitamos nosotros estudiar la palabra de Dios como la gente de Berea, que se estaba hablando la palabra, pero ellos estaban viendo la escritura a ver si era cierto lo que decía. Hermanos amados, yo les invito a buscar la revelación de Dios, a buscarla con vehemencia, con deseo, a buscarla en ayuno y en oración, a consagrarse para conocer la verdad, la revelación de Dios y que el Espíritu Santo tome control cada día de nuestra vida, de nuestros pensamientos, sobre todo de nuestra mente, que es tan complicada la mente. Yo le digo, Señor, controla mi mente, controla mis pensamientos, aún cuando estoy orando. Hay momentos que vienen pensamientos, se cruzan en medio de la oración. Y yo le digo, Dios, controle esos pensamientos, someto esos pensamientos a tu voluntad. Entonces necesitamos de verdad tener un interés por encontrarnos con la palabra. Quiero terminar con esta parte de que el estudiante de teología también debe de leer biografías de los grandes hombres de Dios, como Pablo, como Agustín, como Lutero, Calvino, como Grebel, como Menno Simons, como Juan Wesley, como Carlos Spurgeon, Carlos Finney, como Dwight L. Moody, como Jace Kaufman. Hay una gran cantidad de hombres y hay una gran cantidad de biografías que son impresionantes, ¿verdad? Una de las biografías que, ya terminando, que a mí me impresionaron, precisamente es la de Dwight L. Moody, que se entrega a Cristo de 14 años y hace un pacto con Cristo, un pacto de hablar del Señor. Es un hijo de árabes, de hablar de Dios todos los días. Moody llegó a tener una iglesia en Chicago de 35,000 miembros. Con el incendio de Chicago se quemó también el templo. Y ellos no dejaron de predicar. Tanto Moody como Sankey, ustedes también vieron esa marca en los cassettes antiguos, los que son más viejos, ¿verdad? La marca Sankey. Sankey era un músico cristiano que ellos escribían la música al estilo inglés, que cada domingo el que cantaba debía de llevar un himno nuevo. Así que leer la biografía de Charles Spurgeon también, un hombre que de 11 años de edad el Señor lo llamó.
en una revelación. Leer la biografía de Carlos Finney es poderosísima esa biografía. Yo les animo a buscarlas. También la de Matthew Henry es otra biografía interesante. Yo les animo. Cada biografía, yo cuando leí la biografía de San Agustín de Hipona, ¿verdad? En su libro Confesiones, también me impresionó. La de Juan Calvino también, otra biografía que yo les animo, si pueden leerla. Bueno, a mí me agradan todas estas biografías, hermano. A mí me cambió la idea del llamado cada vez que leía a alguien de estos hombres. eh, de algo les va a servir. Hermanos amados, Dios les bendiga, Dios les guarde. Hasta aquí llegamos con esta introducción a la teología. Cuando puedan, mándenme los trabajos para poder hacer las notas. ¿Verdad? Ya tengo la de homilética, ¿verdad? Solo que quiero pasar a los hermanos encargados primero para que ellos se encarguen de entregárselas a ustedes. Y también las de esta clase, por favor, me faltan algunos trabajos. Cuando puedan, no los estoy echando a correr, ¿verdad? Porque sé que algunos tienen trabajo y tienen muchas responsabilidades y los entiendo, ¿verdad? Pero espero en el Señor que muy pronto tener esta completa todas las notas para que ustedes sepan cómo van en este módulo. Que Dios bendiga, Dios me les guarde, cuídense, que el Señor les ama. Muchas Buenas gracias, noches, pastor. muchas Bendiciones. Buenas bendiciones. noches a todos. Buenas Buenas noches. noches, bendiciones, pastor. Muy bien. Amén, amén. Bendiciones.